Y yo sí creo que el presidente no le interesa el dinero, ¿no? A lo que el presidente le interesa es el poder. Tienen que montarse en la narrativa de López Obrador. Pero aunque mienta, Roy. A ver, no hay ningún novio que no mienta ni ningún político que no mienta. Aunque muchos de nosotros no lo creamos, pues en el imaginario colectivo sigue estando este tema de que el presidente es impoluto, aunque todo lo demás esté corrupto. No es funcionarios, no es otras personas, es el apellido López Obrador, y por eso sí les dieron coraje. Dice un dicho muy famoso que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿El presidente es corrupto, María Elena? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Y luego, después de estar cumpliendo ya un año con esta emisión, hoy vamos a darle la bienvenida a dos queridísimos amigos, gente que yo aprecio profundamente, que admiro y que sigo, porque siempre lo que dicen es muy importante y uno tiene que estar pendientes de ello. Antes les menciono, vamos a hablar de un tema actual que, aunque me estaba diciendo Roy que se ha calmado, el vendaval que surgió en días recientes, pues bueno, vamos a reabrirlo, vamos a retomar el tema. Corrupción en la 4T. Y está con nosotros mi queridísima María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y no necesita mayor presentación. María Elena. Tony, buenos días Roy, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, María Elena, siempre es un placer y es un lujo. Y por otra parte, y no menos importante, el queridísimo y muy admirado Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky y también una de las piezas fundamentales de esta emisión. Roy, gracias, muchas gracias. Hola Tony, buenos días, felicidades. Y hola María Elena, siempre un gusto saludarte. Pues muchas gracias, un año ya, y lo decía yo fuera del aire, ustedes han sido pieza fundamental para este programa. Y así que vamos a comenzar. Y es que una de las promesas que llevó Andrés Manuel López Obrador al poder, sin lugar a dudas, en aquella histórica elección del 2018, pues fue su combate a la corrupción. Veníamos de un gobierno, hay que decirlo, profundamente corrupto como el de Enrique Peña Nieto, así que fue muy atractiva la propuesta de AMLO. Sin embargo, cada vez son más los casos de corrupción dentro de la autonombrada 4T. Felipa, Pío, Ana Gabriela, Zoé, Irma Heréndira y Ackerman, Bartlett y recientemente Martín López Obrador. ¿Manchan sus hermanos el plumaje del presidente López Obrador? ¿Realidad o ficción el combate a este flagelo? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? De eso y más hablaremos hoy. Pongamos el dedo en la llaga, muchachos. María Elena, partiendo del principio, ¿hay corrupción en la 4T? ¿Es real? Sí, por supuesto que hay corrupción en la 4T. El tema de corrupción en México no es ni de este gobierno ni del pasado, ¿no? Desgraciadamente tenemos una historia de corrupción en la que no hemos podido realmente tener grandes cambios, ¿no? Y muchos de los cambios que, como ya bien decías, el presidente pues prometió, pues definitivamente no los ha podido cumplir, ¿no? Inclusive en uno de sus primeros discursos dijo que ya había desterrado la corrupción sin ofrecer prueba alguna. María Elena, ¿no ha podido o no ha querido, la verdad? Pues mira, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Lo que vemos es que la corrupción sigue. La corrupción, porque además cuando hablas de corrupción, no solamente es un tema de dinero, no solamente es que se roben el dinero público, también son las malas decisiones en política pública, como decidir hacer una refinería que no necesitamos o un tren que no necesitamos y sin embargo no se invierte, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México que usan 5 millones de usuarios diariamente, ¿no? Cuando el tren, cuando mucho, tendrá 500 usuarios a la semana. Entonces, también son las malas decisiones en política pública y también son las malas decisiones en la elección de los funcionarios que te acompañan durante el tiempo que vas a estar en el gobierno. Definitivamente. Mi Roy,
¿Donaciones o corrupción? ¿Perdón? Donaciones o corrupción. A Porque ver, cuando lo hace el de enfrente, recordemos que es corrupción. Pero cuando me toca a mí, resulta que son donaciones. Okay, eso fue el argumento que usó con el primer video. El primer video, cuando le dieron dinero a su hermano, a Pío, dijo, son donaciones. En el segundo dijo, es un préstamo personal, como más o menos se dice, ¿no? Son los dos argumentos que ha dado. A ver, mira, cuando María Elena dice que corrupción es también tomar malas decisiones que afecten el presupuesto y afecten los resultados de gobierno, es cierto, ¿no? Es un sentido más amplio. El mal gobierno es corrupción. Sí, el mal gobierno es corrupción. El haber aceptado un puesto sin tener las capacidades es corrupción, ¿no? El primer acto de corrupción inicia con aceptar un puesto para el que no eres apto. Ya eres corrupto, ¿no? ¿Para qué quiero esto? Entonces, hay muchos conceptos, pero el concepto de corrupción tradicional que entenderíamos nosotros y la gente es robarse dinero. O sea, el primero es agarrar dinero del erario, llevarlo a mi bolsa o sacarlo de lo que debe de ser, o usar mi puesto para enriquecerme indebidamente, ¿no? O sea, yo voy a poner un negocio y entonces voy a comprar los terrenos de al lado. Esas dos cosas, aunque no sea el dinero del erario, es corrupción. Eso es fácil de entender. Bueno, lo que nosotros entenderíamos como corrupción tan sencillo, para muchos en el gobierno no es ese el concepto. Lo hemos platicado con esto en el grupo, en Causa en Común, que es donde participamos yo y María Elena, que es, para ellos hay una especie de impuesto de guerra. Y la corrupción está en el enriquecimiento y no en el acto de tomar dinero. Si tomo el dinero para conservar una causa, no es corrupción. Es casi un impuesto de guerra, es un impuesto necesario para mantener un movimiento en marcha. Este tipo de cosas. Entonces, lo que se castiga es el rico. El rico es malo, porque el concepto de riqueza está ligado al de corrupción o al de explotación. Oye, mi Roy, pero no es querer llevar este tema a nuestro terreno, a nuestras causas y cauces. Sí, claro. Cuando al final de cuentas, pues corrupción es corrupción aquí y no sé si en China, pero seguramente. No, seguramente no. O sea, seguramente hay lugares donde no es la misma corrupción. No, o sea, en China, en Rusia, en Corea a lo mejor es de otra. No, nosotros el concepto de corrupción es muy claro. No debería estar a discusión ser corrupto, y para eso hay leyes de transparencia y para eso hay organismos anticorrupción. Para eso hay. No, por ejemplo, el presidente. Datos que han sacado Mexicanos contra la Corrupción es la cantidad de licitaciones que no se licitan, ¿no? De asignaciones directas que hay. Bueno, llegan al 80, llegan al 90, o sea, para el presidente eso no es corrupción. Para el presidente es decir, no, estamos dándosela a los que se los tenemos que dar. Oiga, si hubiera sido tus adversarios y hubieran hecho eso, tú hubieras dicho, está favoreciendo a sus amigos, a sus conocidos, a los que piensan igual que él, y el resto de los mexicanos no está teniendo oportunidad. Para él no es corrupción porque él no se lo roba. Ese es el asunto. De hecho, cuando tú le pones título al programa y dices corrupción en la 4T, yo te diría que sí hay. Te faltó mencionar, por ejemplo, a alguien de Jalisco, el Lomelín, ¿no? Un delegado que destituyeron. Entonces, cuando tú dices de corrupción en la 4T, es muy distinto a corrupción en López Obrador. La gente dice, sí es cierto, hay en la 4T, pero no toca al presidente. Por eso, a ver, entonces hay plumajes que no se manchan. Es que, ojo. Como el del ganso. Por eso, los dos videos de los hermanos le pegan. Por eso, porque implican el apellido. O sea, no es funcionarios, no es otras personas, es el apellido López Obrador, y por eso sí les dieron coraje. Por eso los dos usó los mismos argumentos, es conferencias, los dos se destapan un jueves en la tarde, los dos tienen una conferencia del viernes muy corta, los dos tienen el mismo argumento, yo no protejo a nadie, aunque sean mis hermanos, si tienen algún problema vayan a la fiscalía y acúsenlos. Los dos usaron el mismo argumento y los dos usaron distractores. En el caso del primer video, el siguiente lunes hubo la propuesta del juicio a los expresidentes el mismo día de la elección,
y el segundo video, ese mismo día, aparece por raro una acusación para Ildefonso Guajardo. O sea, en los dos casos se utilizan distractores posteriores. Dice Andrés Manuel López Obrador que la corrupción es la amenaza más grande para México, más incluso que el crimen organizado. ¿Es así? Bueno, yo creo que las dos son grandes amenazas, ¿no? Y además las dos van por el mismo camino, porque si hablamos de crimen organizado, pues no hay manera que el crimen organizado actúe sin estar protegido o en colusión, ¿no? O porque cierren los ojos los gobernantes. O sea, el tener un país en donde por lo menos un 30-35% del territorio está en manos del crimen organizado, es porque es un tema también de corrupción, ¿no? ¿Por qué no están luchando realmente o por qué no están deteniendo a los grupos delictivos, ¿no? Y sí están deteniendo a personas de los gobiernos anteriores, que yo no los justifico y no digo que sean o no corruptos, ¿no? Para eso tendrán un juicio y ojalá que tengan juicios justos. Pero el hecho de que no combatan a los grupos de crimen organizado, pues también es un acto de corrupción, porque estamos viendo que hay muchas comunidades que están sufriendo precisamente por esto. Lo tenemos ahorita en Aguililla, ¿no? Hace unos días en Reynosa estalló un problemón, lo tenemos también en Chiapas, y esos son los grupos que se están como los focos rojos que estamos viendo. Sin embargo, hay mucho más estados donde tienen comunidades completas que están tomadas por el crimen organizado y que ellos están decidiendo, ¿no? Y no solo eso, sino que ahora pues vamos a tener gobernantes que están completamente identificados, que están con el crimen organizado, como es el nuevo gobernador de San Luis Potosí, que tiene una averiguación abierta, ¿no? O la gobernadora de Guerrero, que su esposo ha sido vinculado al crimen organizado en varias ocasiones. Entonces, sí creo que van de la mano y que desgraciadamente los grupos del crimen organizado están tomando en sus manos la gobernabilidad del país, y yo más bien creo que terminará siendo ingobernabilidad, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, en los casos que decían de si son corruptos o no, pues efectivamente, como dice Roy, no le pegan porque no están ligados a su apellido, pero tenemos el caso de Manuel Bartlett, que trabaja con él, el de Olga Sánchez Cordero, que no transparentó sus propiedades, y así podemos mencionar otros casos. Entonces, no le pega porque pues parece que tiene teflón, ¿no? Pero por lo mismo que él siempre ha dicho que él no es corrupto y además que nunca nadie le ha encontrado nada porque él todo lo maneja en efectivo, ¿no? Y yo sí creo que el presidente no le interesa el dinero, ¿no? A lo que el presidente le interesa es el poder. Pero el problema es que no estamos viendo que ese gran poder que hoy tiene le sirva a los mexicanos y realmente tuviéramos menos pobreza, mejor educación para los niños, un mejor sistema de salud, ¿no? En eso no se está invirtiendo. Entonces sí creo que estamos en una situación grave porque por un lado, por supuesto que al presidente no se le ve con los bolsillos llenos de dinero, ni con una actitud distinta a la que él siempre ha tenido, ¿no? A él no le importa el dinero, pero por otro lado vemos que no vivimos mejor y eso está vinculado al crimen organizado, está vinculado a la corrupción, ¿no? Y a lo que decíamos al principio, pues el más mal manejo de políticas públicas en el país. Efectivamente, María Elena. Has mencionado a Manuel Bartlett, mi querido Roy. Siempre me ha llamado poderosamente la atención, seguramente a ustedes también, el asunto de que alguien como Manuel Bartlett, con ese historial y con esos 40 millones de dólares en estas 23 propiedades de lujo en las zonas más lujosas y caras de la Ciudad de México, por ejemplo, pertenezca a la 4T. Imagínense, y ya su hijo, bueno, ya de su hijo ya mejor ni hablemos, ¿no? Ese también es otra historia. ¿Por qué, mi querido Roy, por qué es tan contradictorio, tan incongruente este gobierno? O me lo hace pensar o lo hace parecer con actitudes y acciones así. Mira, hay que pensar que la carrera de López Obrador no inició en el 2018. O sea, prácticamente la actual carrera de López Obrador empezó en 2006. Porque es cierto, fue candidato en 2006, fue jefe de gobierno,
montarse en el tren de López Obrador antes del 2006 era casi ir en caballo de ganador. Entra en desgracia en el 2006, entra en una desgracia impresionante en el 2006. ¿Por qué? Se vuelve el político más odiado de México. En 2006, después de la toma de Reforma, se vuelve el político más odiado. Y a partir de ese momento empieza una gesta a recorrer el país, y es el único mexicano que ha recorrido todos los municipios. Todos los que lo apoyaron en ese momento para él, vale la pena tenerlos, porque se la jugaron con él en su peor momento personal y político, y no estaban apostándole al caballo ganador, estaban con el caballo perdedor. Entonces, todo ese grupo que lo siguió en ese momento, no importa hoy lo que digas de ellos, él los va a respetar. Y los va a respetar, ¿por qué? Por la amistad que le mostraron en sus peores momentos, ¿no? Y muchos de los actuales gobernadores era gente de esa, era gente que se la jugó con él en el 2006, después de la caída en imagen de López Obrador. De ser el más querido político en 2005, en 2006 era el más odiado. Y entonces López Obrador sí, de alguna manera, siente una parte personal de emotiva, y así entiendes al papá de la actual gobernadora electa de Guerrero, porque lo apoya, o apoya a muchos otros, porque en su momento se quedaron con él. Entonces, el caso de Bartlett es cierto. En ese momento, en el 2006, donde Madrazo era el candidato del PRI y él era senador priista, hizo todo lo posible y argumentó para que ganara López Obrador. Y luego se quedó con López Obrador. Entonces, decirle hoy a López Obrador algo de Bartlett es decir, no, es una persona honesta que se la jugó con él. Entonces, tiene no un carácter de decir, lo quiero por rico, pobre, o por eficiente o ineficiente, no, lo quiero porque se la jugó conmigo. Oye, Roy, pero mira, sí, ya sabemos, y lo dice María Elena, lo dices tú, la corrupción siempre ha existido en México. Bueno, aquel clásico que es cultural, dijo Enrique Peña Nieto, pero sin lugar a dudas, panistas, priistas no escapan a ello, ¿no? Particularmente los priistas. Pero Morena se decía distinto, ¿no? Entonces, tener en tus filas al artífice, vamos a decirlo, a la caída del sistema simplemente, a este hombre con estas propiedades que ya no se supo si eran de su mujer o no, ya no sabemos si era su mujer o no, su concubina, no lo sabemos, pero no es demasiado, es decir, ¿no te resta más que sumarte? Yo creo que ya, a ver, López Obrador tiene, creo que como 5 escudos cada vez que aparece algo. Un escudo, y el clásico y el primero con el que se salva siempre es cómo eran los otros. O sea, le salgas otros y pero los otros robaban más, siempre hay algo de los otros que es, ¿no? Luego... ¿El PRI robó más? Sí, o el de los otros, el PAN y el PRI, la mafia en el poder, ¿no? Los neoliberales, es esto, ¿no? Incluso inseguridad. La última vez, el caso de inseguridad, algo en el Estado de México, lo que digo, sí, hay inercias que no hemos podido vencer. Es decir, el problema es la inercia, es lo que viene, no es lo que hemos hecho, sino lo que tiene, ¿no? Ahí Marlena puede argumentar más cuando dice, la gracia es que no han surgido nuevos grupos, ¿no? Solo se han fortalecido los que hay, ¿no? O sea, no han surgido nuevos, nomás están más fuertes los que me dejaron. Pero bueno, la otra es, hay gobiernos estatales. Cuando ya empieza a ver, voltea a sus gobiernos y hay cambios, como en el caso de del metro, y empieza con sus escudos. Y el último escudo es él. Pongo mi pecho por delante. No soy igual que todos. Imagínense que yo me atrevería a hacer eso. ¿Con qué cara podría Roy, no es igual, a pesar de todas las evidencias, no es igual que los anteriores. No es igual porque no conecta igual. Eso lo hace distinto. O sea, lo hace distinto el conectar con la gente distinta. O sea, el hecho, por ejemplo, de que veamos el pleito que trae con los medios de comunicación casados, lo hace distinto a los demás. Porque entonces él manda otro mensaje, él conecta con un grupo distinto. Mientras, a ver, hablabas de la frase de Peña Nieto, ¿no? Que la corrupción es algo cultural, muy difícil de erradicar porque es algo cultural. En el fondo puede tener razón. Todo ciudadano en el mundo es algo corrupto, en el mundo.
¿Por qué? Por ejemplo, pagar impuestos. Se llaman impuestos porque se pagan, porque te lo imponen, no porque quieran. Si la gente no quiere, no pudiera, no los paga. Pero si no los paga, te castigo. Ah, bueno, entonces me los pago por evitar el castigo. No, porque todos son algo tienen de corrupto. Bueno, entonces sí hay algo cultural. Y nosotros traemos algo de cultural porque hemos visto a los triunfadores corruptos triunfar. O sea, el ser corrupto en México parece ser que es sinónimo de triunfo. Y entonces hay algo cultural. Pero lo que López Obrador acepta es que la gente puede ser corrupta, pero en el gobierno no somos corruptos, que es distinto. Lo que Peña tenía que haber argumentado es, estamos acabando con la corrupción en el gobierno, porque la población es dar mordida. Tú ves simplemente cómo el tránsito que toma una mordida, la primera del día se persina con ella. Si eso no es cultural, yo no sé qué es más cultural, ¿no? O sea, esto es religioso incluso. Vuelvo religiosa la mordida. O sea, eso es cultural. Fíjate que 1 de cada 3 mexicanos da mordida y el que diga que no la dio alguna vez miente, ¿no? Tal vez. La corrupción nos cuesta el 9% del PIB. María Elena, López Obrador, con esta cantaleta de estar en contra de la corrupción, ha permitido la corrupción en estos personajes ilustres, vamos a decirlo así, pero no solo eso, ha diezmado de alguna manera instituciones encargadas de precisamente luchar por la transparencia, ¿no? Lo que ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, simplemente. ¿Qué opinas al respecto, María Elena? Sí, mira, definitivamente al presidente no le gusta la transparencia porque precisamente lo que él dice, él quiere que todos lo vean como una verdad, ¿no? Y pues podría ser una verdad a medias, ¿no? Si él realmente no es corrupto o sus familiares cercanos, que eso se verá con el tiempo. Yo dudo que no lo sean, ¿no? Sus familiares, me refiero, no él. Y yo creo que, mira, pues puede ser cultural, pero es cultural precisamente por la impunidad que hay en México. Porque casualmente las mismas personas que aquí dan una mordida, yo te aseguro que llegan a Estados Unidos y no la dan, ¿no? No se atreven a corromper al oficial. Entonces, es cultural por conveniencia, yo le llamaría así, ¿no? Porque aquí sabes que todo se permite y además sabes que la justicia pues casi no existe. Entonces, si a ti te detienen y te dicen que te van a llevar detenido, que tienen una orden de aprehensión, pues tienen la opción de dar la mordida o dar una mordida más grande cuando estés ante el Ministerio Público o mucho más grande cuando estés ante el juez, ¿no? Desgraciadamente. Entonces yo creo que más que cultural es por la gran impunidad que tenemos y porque los mexicanos sabemos que no pasa nada, aunque todos quisiéramos que pasara algo, pero siempre quisiéramos que pasara algo en el otro, ¿no? No en nosotros. Si me estaciono mal es porque tengo prisa, ya si se estaciona mal el otro, es un mal ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, pero sí me parece que la actitud del presidente, si bien a él no le pega la corrupción de este sexenio, pues sí le está pegando a los mexicanos, ¿no? Porque, pues, definitivamente el presidente sigue teniendo una gran aceptación, Roy nos dirá de cuánto es, pero creo que rebasa el 60%. Pero no es lo mismo cuando le hablas a la gente sobre los programas sociales, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de economía, sobre el tema de salud. Entonces la gente ya no se siente tan a gusto, ¿no? Lo que pasa es que el presidente sí ha sido muy hábil en separar su persona de los problemas que tiene México. Oye, Marilena, pero mira, ustedes a la lista que yo di en un principio, ustedes han agregado otros nombres y la lista cada día crece. Pero aquí mi pregunta es la siguiente, María Elena. ¿No es ya demasiado? Es decir, recordemos a Jacob Polensky, ¿no? Un error contable que la exoneró, ahorró $850,000. Bueno, también cuánto tienes, cuánto ganas y de dónde sale, ¿no? 3 de cada 4 contratos públicos son adjudicaciones directas y así nos podemos seguir. Y se trata de poner el dedo en la llaga. Ya sé que me van a trolear y los bots van
acabar con nosotros, porque ya saben que no, a este gobierno no se le toca ni con el pétalo de una crítica, pero no es ya demasiado, María Elena. Yo ya no creo ese discurso de que quiero acabar con la corrupción, definitivamente. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo tampoco no lo creo, ni lo creí desde un principio cuando dijo que iba a acabar con la corrupción y con la inseguridad al día siguiente, ¿no? Porque los criminales ya se iban a portar bien, ¿no? Y vemos atrocidades todos los días y más de 83,000 homicidios dolosos en su sexenio. Lo mismo pasa con la corrupción. Sin embargo, yo sí insisto en que el discurso de él es poderoso y la gente sigue creyendo en él, ¿no? Aunque muchos de nosotros no lo creamos, pues en el imaginario colectivo sigue estando este tema de que el presidente es impoluto, aunque todo lo demás esté corrupto, ¿no? Y sigue estando en el imaginario colectivo que, bueno, Bartlett sí se portó muy mal, pero ahorita seguramente se porta muy bien, ¿no? Lo cual es absurdo, pero me parece que también esto tiene que ver con que no hay una narrativa del otro lado, ¿no? Los otros partidos políticos no tienen una narrativa mejor para explicar cómo hacer un mejor país, ¿no? Porque lo que vimos, por ejemplo, en las elecciones, todo era no votes por el otro, pero no te daban realmente, no hubo una oferta de campaña en donde tú digas, bueno, a este sí le creo porque su oferta es buena, porque en su estado no vamos a tener más, no vamos a tener tanta violencia, por ejemplo. Y sin embargo, O María Elena, o también será que, ¿cómo creerle al PRI y al PAN después de que han gobernado y que también nos quedaron a deber tanto? ¿No será que no tienen calidad moral? Pues mira, es que si hablamos de calidad moral, tampoco no la tiene Morena. No, bueno, Entonces, desde luego. ¿no? Entonces tendríamos que inventar otros partidos políticos para las siguientes elecciones, lo cual pues no lo veo tan posible, ¿no? Pero yo creo que deben de salir actores políticos que sean creíbles, independientemente de que vengan partidos que no sean creíbles, porque en este momento eso es lo que hay. Y tratar de influir en que sean las mejores propuestas en las siguientes campañas y que realmente podamos darle una redirección a lo que llevamos en este país, porque creo que en eso sí estamos todos los mexicanos de acuerdo. No estamos contentos con el rumbo que lleva el país, no estamos contentos con que haya mucho menos empleo, con que haya más inseguridad. No estamos contentos con la crisis tan grave de salud que tenemos, que además es una crisis que ya venía de antes, ¿no? También quizás es porque los mexicanos a veces tenemos mala memoria y pensamos que la crisis es por el COVID, pero pues no, la crisis inició desde que quitaron el Seguro Popular, metieron el INSABI, pero realmente no lo sabían manejar, o con el tema de los medicamentos, que si bien sí pudo haber corrupción en la forma en la que compraban otros gobiernos, tampoco no se demostró esa corrupción y sin embargo quitaron esa forma de comprar, trataron de instalar otra y no lo han podido hacer, ¿no? No lo han podido hacer que si, seguimos sin medicamentos importantes para niños con cáncer o para mujeres con cáncer y para otras enfermedades. Entonces, sí creo que el presidente tiene una buena narrativa y como ya decía Roy, pues tiene sus salidas ya muy claras y pensadas para cada uno de sus momentos. Y yo también creo que llegará el momento en que la gente se va a dar cuenta que el presidente les mintió. No sé cuál va a ser la reacción que tengamos como país, porque la esperanza que dio López Obrador fue altísima. Entonces, cuando eso se caiga, tampoco no sé cómo vamos a reaccionar como mexicanos. María Elena, has puesto el dedo en la llaga y no solo lo pusiste, lo hundiste. Roy, esta narrativa yo coincido, el hecho de que el presidente conecte con el pueblo sabio y bueno es extraordinaria, no lo habíamos visto, bueno, a mí no me había tocado, ¿no? En todo lo que he vivido y he revisado, pero el punto está, él dice una serie de cosas en cada vez en el púlpito de la mañanera que mencionaban por ahí, tú lo sabes mejor que yo, decía creo que 88 mentiras por mañanera, una cosa así. La corrupción ya se acabó, los funcionarios ya no roban, dijo López Obrador. ¿Cierto o falso, Roy? Es falso, o sea, es falso, ¿no? ¿Y por qué lo dice? A ver, entonces, ¿por qué lo dice?
Están mintiendo. A ver, mira, la narrativa de López Obrador que menciona Magdalena es un tema también que hemos platicado, es muy fuerte y la hace desde la oposición. Es decir, López Obrador se asume todavía como un luchador social, no como un gobernante. Se asume como un luchador social, es decir, todavía estoy luchando contra el poder. El poder está enfrente. ¿Y quién es el poder hoy? El poder son los empresarios, los medios, los organismos internacionales, todos aquellos que critican, esos son el poder. Yo soy un luchador social. La frase que tiene de cuando tengas que decidir entre justicia y ley, no lo dudes, decide por la ley, es una frase del luchador social, no de alguien que defiende la ley. O sea, un gobernante debe decir, primero se defiende la ley. ¿Por qué? Porque juré defender la ley, ¿no? O sea, un gobernante es la ley, su principio. Un luchador social no, un luchador social va por la justicia, ¿no? Y entonces él todavía se asume como, y hace frases todavía de que no nos vencerá, no nos dejaré, es todo, no se asume, o por lo menos en su discurso, como el máximo poder que hay en México. Hace mucho no teníamos un presidente con el poder que tiene él. Maneja dinero, fuerzas armadas, legisladores, jueces, maneja un poder impresionante. La agenda, Roy, la agenda del día. La agenda la impone, la agenda del día, y luego los opositores ahí caen en la agenda del día. ¿Por qué? Porque se les hace muy atractivo estarlo contradiciendo, y cada vez que lo contradicen, están cayendo en su agenda. Entonces, no le imponen a él la agenda, sino él les pone el tema y ellos contestan y reviran y ahí están. Como no, vea, cuando habla de la narrativa, una narrativa opositora, están tratando de imponer una narrativa contraria, sin entender que la narrativa de López Obrador es la narrativa ganadora. O sea, esa es la narrativa ganadora. Tienen que montarse en la narrativa de López Obrador. Pero aunque mienta, Roy. Aunque mienta, a ver, no hay ningún novio que no mienta, ni ningún político que no mienta. O sea, eso es por regla, son las reglas, ¿no? Si no, el novio nunca se va a casar. O sea, tiene que mentirle. O sea, ya, espero que no estés hablando de ti, Roy. No, a ver, no hay ninguna novia, desde la mujer que se pinta, ya está algo de mentira. Esto es mercadotecnia, pintarse. Bueno, el asunto es que tienen que montarse en la misma narrativa, pero lo que no hay es actor. Ese actor, porque el actor López Obrador, solo hay uno, y no ha habido un símil o algo parecido que te diga, mira, esta fue víctima, porque López Obrador es víctima, se asume como una víctima del sistema, ¿no? Entonces, es una víctima que además se acercó a los pobres. Entonces, de repente se construyen narrativas interesantes, pero las dice alguien que viene del régimen anterior y pierde toda credibilidad porque López Obrador inmediatamente lo desecha como vean quién lo dice. No, vean lo que dice. No importa lo que diga. El mensajero no sirve. No es que el mensaje no sirva. Entonces, los videos del hermano, ¿cómo los ha hecho? Es Loret y el Universal son parte de los que quieren destruir la 4T. Los montajes, le dicen en las redes, el asunto es que yo desecho al mensajero. El mensajero tiene pecado de origen, y como hay un pecado de origen, el mensaje no sirve. Oye, pero te estoy preguntando el mensaje. No, el día de hoy, en la mañanera en Tabasco, el reportero del Reforma le pregunta sobre los asesinados luchadores sociales, y le dice, es que el Reforma siempre está atacando. Oye, pero es un caso específico. Sí, pero hay que decirlo. Hay gente como el Reforma que siempre nos está atacando, y nunca contestó realmente a la pregunta, porque se basa en no la narrativa o el mensaje, sino el mensajero en sí. Entonces, aquí lo que hace falta no es generar un mensaje, sino generar el emisor del mensaje. Efectivamente, mi Roy, estoy totalmente de acuerdo contigo. María Elena, ni modo de decir que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas en los terrenos de la corrupción, porque tampoco vemos resultados en ese sentido. Ha sido puro, como dirían en mi pueblo, puro pájaro nalgón. ¿O qué piensas tú? Sí, mira, yo creo que en realidad no están teniendo carpetas de investigación lo suficientemente fuertes como para llevar a alguien realmente a la cárcel.
¿no? El presidente siempre cuando habla de corrupción habla de los gobiernos pasados, por supuesto no de este, pero inclusive en los gobiernos pasados, pues tampoco ha sido exitosa la Fiscalía General de la República en tener una carpeta lo suficientemente fuerte como, por ejemplo, en contra de Lozoya, ¿no? Sí lo hizo en contra de Rosario Robles, pero eso fue un tema más de venganza política y no de justicia, ¿no? Porque yo no sé si la señora era súper corrupta, posiblemente sí, pero no se le ha demostrado eso y sin embargo ella sí está en la cárcel y Lozoya no, ¿no? Entonces se ve más como un tema de venganza. Y en otros actores políticos tampoco no han tenido la fortaleza de hacer una carpeta que sea creíble para un juez y que pueda llevar los casos ante el juez y después, bueno, que se haga realmente justicia. Entonces, sí seguimos teniendo un problema de impunidad gravísima, ya sea hablando de los gobernantes anteriores y ya no digamos de los actuales, ¿no? En los actuales, por supuesto, no pensarán juzgar a ninguno, pero de los anteriores tampoco. Y si tú ves, por ejemplo, las investigaciones de Santiago Nieto, pues pueden ser muy buenas, pero tampoco no se han llevado, tampoco no las ha aceptado la fiscalía, ¿no? Y si ves, por ejemplo, las investigaciones sobre homicidios vinculados al crimen organizado, porque recordemos que los homicidios en principio son del fuero común, ¿no? Son obligación de los gobernadores investigarlos. Pero una vez que se da a conocer que fue un crimen hecho por lo que se dice delincuencia organizada, entonces lo debería de tomar la fiscalía y sin embargo tampoco no los toma, ¿no? Entonces hoy la corrupción es tal y la impunidad es tal que pues la impunidad mata, ¿no? Entonces tenemos muchísimos casos, no solamente de actores políticos, ¿no? Sino muchos. La línea 12, María Elena, por ejemplo. Bueno, la línea 12, por ejemplo, que no se va a investigar a menos de que el presidente quiera que se investigue hacia uno de los dos lados, ¿no? Porque pues todos sabemos, porque hay informes al respecto, que hubo corrupción cuando se hizo la línea, que hubo corrupción hasta en la compra de las llantas, ¿no? Que mejor vamos a comprar unas llantas más baratas, aunque no sean las que van en la vía, ¿no? O unos vagones más baratos, aunque no sean los que caben en el andén. Entonces hubo corrupción ahí, pero también hubo corrupción después al no haberle dado mantenimiento al metro, ¿no? De hecho, decían que darle mantenimiento al metro por el abandono que ha tenido durante los 25 años, pues sería altísimo el costo, ¿no? Y no sé si lo vayan a hacer. Entonces yo creo que seguimos viendo corrupción en todos los ámbitos, no vemos una respuesta real a la corrupción. Sin embargo, sí vemos, por ejemplo, que bajó la percepción de corrupción en México, aun cuando siga habiendo la misma corrupción, ¿no? Bajó en el reporte de percepción de impunidad 2020, pues cambiamos del lugar 130 al lugar 126, aunque sigamos siendo los mismos corruptos, ¿no? Porque estamos pues en los lugares más retrasados de todos los países que se miden, ¿no? O respecto a la impunidad, que estamos en el lugar número 60 de los 69 países que se miden, ¿no? En corrupción estamos en el 126. Entonces, sí vemos que la percepción cambió ligeramente. Sin embargo, pues yo creo que al mantenernos en el grupo más atrasado, pues nos seguiremos manteniendo ahí mientras no haya una política real de lucha a la corrupción. Y esta creo que aquí un problema con el presidente López Obrador es que para él todo es personal, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en seguridad, que me llamó la atención, que a la secretaria de la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana la mandaron a hacer la estrategia de vacunación para el norte del país, ¿no? Y esta semana la mandaron a que vaya a Michoacán a ver lo de Aguililla para un programa de paz. Entonces el presidente va tomando a personas que le resuelvan problemas y no le importa si es el secretario de Relaciones Exteriores resolviendo el problema de vacunación,
¿no? O si es la secretaria en vacunación, la de seguridad. Entonces yo creo que de la misma manera es como él gobierna, ¿no? Él gobierna con personas, no con secretarías, y por eso es que disminuyó el número de personas que trabajan en las secretarías y les quitó presupuesto, ¿no? Y todo lo que hemos visto a lo largo de este sexenio. Yo quiero agradecerles infinitamente a los dos su participación en esta emisión del Dedo en la Llaga. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado en este programa y todas las veces que se ha requerido de voces autorizadas como las de ustedes. Mi querido Roy Campos, mi querida Marilena Morena. Roy, ¿va a seguir la 4T y el presidente justificando este asunto de no acabar con la corrupción dentro de las entrañas del gobierno, cuando hemos visto que ha sido la constante, ¿no? Yo siempre dudé y siempre estuve confundido que alguien como Irma Heréndira fuera la encargada de la institución, pues que entre otras cosas tenía que luchar contra la corrupción y ya vemos en qué acabó, ¿no? Tremendo, salió más caro. ¿Sale más caro el caldo que las albóndigas, mi querido Roy? A ver, mira, yo creo que no, yo creo que el presidente en algún momento va a castigar corruptos, ¿no? Hasta ahorita lo que ha hecho es destituir. Bueno, ya castigó a Irma Heréndira, pero no por no haber funcionado en su secretaría. Los ha destituido. O sea, es lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Los ha destituido, pero no los ha estigmatizado, ni los ha castigado públicamente como ha hecho con los otros. Porque como dice Marlena, los procesos no avanzan, pero el juicio mediático lo hace totalmente. O sea, hace el juicio mediático, lo castiga públicamente, luego la fiscalía no avanza y ahí se queda, ¿no? A Lozoya lo pone como corrupto y al abogado Juan Collado y ahí empieza, ¿no? Y luego hacen arreglos como el caso de Ancira, pero el caso es, los estigmatiza como corruptos. En cambio a los suyos no, los destituye, se van a su casa, se van a donde pueden y nada más ya no trabajan con él e incluso algunas veces siguen teniendo negocios. O sea, ¿no? Pero no ha habido el castigo. Yo creo que en cierto momento va a haber castigo como una forma de demostrar que sí actuaron. Pero lo están esperando, yo creo, a que se haga. A ver, simplemente hablamos de la directora del metro. O sea, no quiero pensar qué hubiera pasado con otra directora. 55 días después, ¿no? De lo sí. ocurrido, apareció esta señora que solo era la directora del metro. Y aparece solo para ser sustituida y agradecerle su gran trabajo, ¿no? Días después, pero hay una directora a la que le tocó, ¿no? O sea, alcance de trenes, inundaciones, incendios y derrumbe. Le tocaron en ese periodo, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene que ir, sí, ya no había de otra, pero yo creo que al final sí va a haber castigos y López Obrador va a terminar con una imagen de honesto, o sea, ir honesto en el concepto de la gente. Es que hay que ver, no solo es el concepto de que López Obrador tiene de corrupción, también es el que la población tiene de corrupción. O sea, la población en general no tiene por qué estar entendiendo qué es corrupción o no, pero sí pensar que si hay alguien rico, puede haber sido corrupto. O sea, ligada a la riqueza, la corrupción. Y López Obrador se empata con el pensamiento, si quieres, mágico de la población. No con la población muy informada, sino el que la población del diario. Y sí, para entenderla, creo que de los políticos que hay en México, pocos entienden a esa población como López Obrador. Y además, ya lo dijo él mismo, la población más informadita, pues estamos en contra de él, dice él. Bueno, María Elena, gracias, Roy. Ya sabes que te quiero y te admiro profundamente. Gracias por informarme todos los días sobre la popularidad del presidente, que hoy está, por cierto, en 57.7%, y explicarnos por qué. Eso para mí y para todos los periodistas es muy valioso. María Elena, dice un dicho, pues ya ven que el presidente no es muy dado a los dichos y a los símbolos y demás. Dice un dicho muy famoso que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿El presidente es corrupto, María Elena, al permitir la corrupción? Desde mi punto de vista, sí es corrupto porque permite la corrupción. Sin embargo, como ya bien nos explicó Roy,
no es corrupto para el conjunto de la gente que piensa que la corrupción solamente es meterte dinero a la bolsa, ¿no? Entonces, sí es corrupto al permitir tener funcionarios tan corruptos, ¿no?, como los que tiene su gobierno, al apoyar a gobernadores, bueno, a candidatos a gobernadores o a presidentes municipales que tienen un historial muy, muy malo, ¿no? Y permitir que esta gente es la que va a estar cerca de la ciudadanía en los siguientes 3 o 6 años. Entonces, visto desde ese punto de vista, sí es corrupto. Si nada más vemos el punto de vista de si se está él metiendo dinero a sus bolsillos, pues entonces se pensaría que no es corrupto. Muy bien, pues ahí queda, y además están las evidencias muy claras, ¿no? Aunque Roy diga que no. No, Roy, ahí están las, ¿no? Ya está como aquel que lo agarran con la pistola humeante, ¿no? Y dice, no, yo no fui, no. Pero bueno, gracias chicos, de verdad que ha sido un placer. Siempre me encanta platicar con gente que sabe tanto como ustedes, y además que explican tan clarito que hasta yo le entendí, por un lado. Y por otro, siempre es bonito contar con amigos como ustedes. Gracias, María Elena. No, muchas gracias, Tony, gracias, Roy, y pues gracias a tu auditorio que se toma el tiempo de escucharnos. Gracias, Roy Campos, muchas gracias. Al contrario, gracias, Tony, y siempre un gusto, Marlena, poner el dedo en la llaga juntos. Efectivamente. Pues esto ha sido El Dedo en la Llaga, la revolución del debate, ya con un año a cuestas, agradecidos por todo lo que este programa ha significado, por todo lo que los invitados de gran calado y gran nivel que han pisado este escenario, vamos a decirlo así, este espacio, y gracias sobre todo a usted por suscribirse, por activar la campanita, por mentarnos la madre, porque nos la mienta muy seguido, pero también por felicitarnos y agradecer la presencia de personalidades del nivel que tenemos aquí en El Dedo en la Llaga. Corrupción en la 4T. ¿Usted qué piensa? Hasta la próxima. Yo soy Tony Aguirre. Pásela bien.